Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. En el video de hoy quiero hablarles acerca de el por qué muchas personas, sin saberlo, se acarrean muchos de los problemas por los cuales están atravesando y no se dan cuenta que muchas veces es el resultado de sus propias acciones, específicamente de lo que dice, de su lengua, de las cosas que revelas. Por eso he titulado este video: Nunca reveles a nadie todos tus secretos. Esto se aplica tanto a nivel personal como a nivel espiritual. No todas las cosas se las puede contar uno a todo el mundo. No todo el mundo tiene que saber sobre la vida de uno. Hay personas que tal vez yo entiendo que estén en la cultura, por ejemplo, en la cultura americana, en la cultura hispana, uno se encuentra con alguien, no sé, en una fiesta, le presentan a alguien y lo primero es que, bueno, ¿usted cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Qué hace? ¿Dónde trabaja? Y ya empiezan a preguntar, ¿dónde trabajas? ¿Y tú de qué te dedicas? ¿Y tu familia? ¿Y dónde está tú esto? ¿Y cuánto? ¿En qué? Todo, y la gente empieza, entre más le preguntan, todo lo cuenta. No, yo nací en tal lugar, en tal lado, mi familia se dedica a esto, yo hago lo otro, tengo tal cosa, tengo, y bueno, y empiezan a sacar, y todo, y bueno, ¿estás casado? Sí, bueno, pero me divorcié, tenía tantos hijos, bueno, y tal, ¿y cómo haces para? Y empiezan a sacar todo lo que tiene que ver sobre la vida de esa persona, y hay veces que esa persona no la vuelvas a ver más en tu vida. Si usted se pusiera a pensar con cuánta gente usted se ha cruzado en la vida y ha empezado a conversar y le ha contado su vida entera a esa persona en un instante y después más nunca lo vio a esa persona. Y hay otros que sí se convierten quizás en amistades o conocidos, y uno llega a pensar que conocer a alguien es contarle toda la vida. No, eso es un error muy grande. Uno no puede estar, ese es un error grande que hay en la cultura hispana y en la cultura también, lo he visto también en los americanos, por ejemplo. Me imagino que también está en otras culturas, como le decía, que uno va a un sitio, porque a mí me ha pasado esto, quizás con mis compañeros de la yeshiva o cosas o situaciones donde yo he estado, por ejemplo. A veces me han invitado a una mesa de Shabbat y la persona empieza a preguntarte, bueno, preséntese, a ver quién, bueno, uno dice quién es, el nombre y tal, pero empiezan a preguntar, ¿y de dónde usted? ¿Y quién es su familia? ¿Y qué hace? ¿Y a qué te dedicas? Uno no tiene que darle explicaciones a toda la gente de qué es lo que hace, qué se dedica y cuánto dinero tiene y la casa que tiene y la esposa y cuántos hijos y con nombre y apellido, fulanito, tal, 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 tal. Usted no sabe quién es nadie. Usted no sabe quién es la otra persona. No importa si la conoció, si es amigo de su amigo, no importa, usted no la conoce. Conocer a alguien no es darle a conocer todos los detalles de su vida a esa persona. Usted se está haciendo vulnerable dando todos sus secretos a un desconocido, a una persona desconocida. Usted no sabe qué hará esa persona con esa información, con esos conocimientos, empieza a pensar, empieza a proyectar energía, empieza a envidiar, después está hablando, habla de usted, ya sea bueno o mal, pero ¿para qué quiere usted que alguien lo tenga en la lengua hablando de usted en otro sitio? Gente que usted no conoce, no sabe otra vez qué comenzará a proyectar esa persona. Si es alguien que es envidioso, comenzará a pensar, wow, quisiera yo tener lo que tiene esa persona. O comienza a envidiar, o empieza a proyectarle una energía negativa a usted, que empieza a llegarle a su vida situaciones. Empiezan a llegar bloqueos, empiezan a llegar malestar, dolores de cabeza repentinos, que empiezan que de momento me siento decaído, me siento mal o estoy agresivo. Y son a veces proyecciones porque se ha hecho vulnerable contando en la vida a todo el que se cruza uno. Y eso es algo que hay que eliminar, que está presente, le decía, en la cultura hispana, lo he visto también en la cultura los americanos, por ejemplo, que piensan que conocer a alguien es contar todo. Y alguien me dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo uno se va a hacer amigo de la persona? A ver, pero un momento, ¿quién dice que cada persona con la que uno interactúa tiene que ser amigo de usted? ¿Quién dice que con cualquier persona que yo me encuentro o me presenta a alguien, quién dice que esa persona va a ser mi amigo? La palabra amigo no es una palabra pequeña. Entonces, amigo no es cualquiera. Conocido habrá mucho, gente que pasó y tal, pero amigo es diferente. Amigo es, la amistad es algo que no está en que te voy a contar todo. Hoy ya eres mi amigo, ay, qué bien me llevo. Eso no es un amigo, si lo acabaste de conocer hace unas horas, un día. Amigo es una persona, algo que va más allá, porque la amistad se cultiva
y la amistad se gana. No es porque yo conocí a alguien y ya es mi amigo automático, no. La amistad hay que ganársela. No todo el mundo es digno de conocer mi secreto, de conocer mi vida. Y aún un amigo tampoco uno puede contarle todo. Hay un límite que siempre tiene que respetarse. Hay que siempre tiene que haber un contexto. Uno nunca puede hacerse vulnerable y contar todo, porque luego hay amigos que se pelean y luego saben todo de tu vida y lo que van a hacer es hablar de ti. Entonces no era tan amigo o tan amiga. Cuando luego con la primera pelea, lo que ha hecho es hablar por la espalda, chismear y, como dice el refrán popular, te lavó y te tendió. Y te ha puesto también al aire, tendido al aire, como decimos. No era tan amigo. Entonces, en la cultura hispana hay un problema grande con eso. No confíe usted en todo el mundo. Una amistad se va cultivando, toma años, años que uno va conociendo a la persona va conociendo a uno, porque es cuando uno comparte momentos, cuando uno eh, tiene afinidad y va compartiendo tiempo con la persona, que lo llamamos amigos, es igual que con la pareja. Nadie conoce a la pareja así de golpe, no. Con los años uno va conociendo más cómo se reacciona en cada circunstancia, en los lugares que han ido o momentos que han compartido, uno va conociendo a la gente. Pero lo peor que hace una persona es que desde el primer momento revelarle toda la vida a un desconocido. Y le decía, en muchos casos uno se cruza con personas que jamás los vuelve a ver. Entonces yo le decía, me ha sucedido esto y la gente, como ve que yo no hablo, que yo no tengo que contarle mi vida a nadie. La gente a veces quiere saber y quiere preguntarme, digo, pero ¿qué interés tiene usted? Usted no me conoce. Lo que es más, uno tampoco tiene que andar indagando en la vida de nadie. ¿Qué hace indagando, profundizando en algo en qué le beneficia eso? Vuelvo a decir, conocido hay mucho, amigos pocos. Entonces, ojo, después la gente no sabe de los problemas que le vienen, las envidias, las situaciones, y es porque se han hecho vulnerables contando su vida a gente desconocida. Igual sucede, por ejemplo, en el mundo espiritual. Hay gente que confunde el silencio con desconocimiento. Hay gente que cree que porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo puedo, por ejemplo, en este canal hablar de temas, ciertos temas de Kabbalah, pero hay muchísimas otras cosas que yo no voy a contar en este canal porque no se pueden hablar públicamente. Volvemos a la parte de la privacidad. La privacidad es indispensable. Y hay cosas en el mundo espiritual que no se pueden contar públicamente. Entonces, alguien que vea lo que yo estoy hablando, no sé, los vídeos que yo haga, dice, bueno, él habla de estos y si no hablo de lo otro es porque no lo sabe. No, no he hablado porque no hay necesidad de hablar esas cosas. Entonces, mire, es mejor parecer a los ojos de otra persona ignorante a que después sepan todos sus secretos o debilidades o puntos débiles o sus defectos que eso no le concierne a nadie. Entonces es mejor, mire, quedarse callado y que el otro piense que usted no sabe nada, a que hable demasiado y se enrede, como dice el dicho. Mejor quedarse callado. Dice el proverbio que la persona que hace silencio es tomada por sabio, pero el que habla mucho es tomado por estúpido. Entonces, es mejor quedarse callado y que la gente crea, no sabe nada, déjalo. ¿Qué interesa si lo que opina la gente? ¿Sabe o no sabe? No es asunto de nadie. Mejor quedarse callado, no es revelar nada a nadie, porque los secretos que usted revele después lo pueden coger contra usted. Hay una historia en la Biblia, en el Tanaj, cuando el rey de Judá en una ocasión invitó al rey de Babilonia a que fuera a Jerusalén. Y el rey, como sabía que Babilonia, el imperio más grande, gente de dinero, gente importante, y como la sociedad empuja y no quiero quedarme atrás y quiero que todo el mundo vea que yo también, ¿qué hizo el rey? Ven, ven, le mostró la casa, le mostró su palacio, le mostró todo el lujo que tenía, lo llevó al templo, le mostró los tesoros del templo, todo el oro, toda la riqueza. Muy bien. Regresó para Babilonia el rey, preparó un ejército y regresó a Jerusalén, atacó Jerusalén, saqueó todo, se llevó el oro, acabó con el rey, le quitó todo y ahí quedó. Y de ahí aprenden los sabios y dicen, nunca rebeles, porque eso hizo despertar la envidia de gente que
después lo tomó contra él. Y ese es el error que comete mucha gente. Llega alguien y lo traen a la casa y lo primero que hace la gente es: pasa, ven que te voy a mostrar la casa. Y lo empiezan a dar un recorrido a gente desconocida. Hay veces que llega una amistad, por ejemplo, alguien se mudó a una casa nueva, pero esa amistad, aunque sea una amistad de uno, llegó con un amigo de él, que no es amigo de uno. No, pasen los dos, no, pase todo el mundo, venga que le voy a mostrar la casa. Y empieza a mostrarle el cuarto, la privacidad, lo que ha comprado, que si tiene lujo, que lo que tenga. Y ya esa persona le conoce a usted la casa completa. Y todo lo que usted tiene, todo lo que invirtió. ¿Cuánto te costó eso? ¿Cuánto te costó tal cosa? Porque la gente también es indiscreta. ¿Qué le interesa a la persona que si cuánto me costó? Eso no es asunto de nadie. Son errores que hay en la cultura hispana como en otras culturas. Y el error más grande es la persona que tenga que contar toda su privacidad a todo el mundo. Ni a familiares ni a nadie. No le corresponde a nadie. Porque la pregunta que le haría a la persona es: ¿y eso dónde lo compraste? ¿Cuánto te costó? Bueno, antes de responder, pregunta a la persona: venga acá, ¿usted va a comprarlo? No, no, es para saber. Entonces no pregunte, porque si no lo vas a comprar, no tienes entonces ¿para qué pregunta? Ah, para saber entonces de mí, que si tengo, que si no. Les digo, hay cosas que uno tiene que cortar y que se ponga bravo, que se ponga bravo. Estamos hablando aquí que hay problemas en la cultura hispana, problemas en la cultura también que lo he visto en la cultura americana, como en otras también que lo hay, porque en la cultura judía, en la cultura árabe también es igual. Llegas a una casa y todo el mundo te pasa a la casa, a no ser que sea de un rabino, que ahí sí no. ¿eh? Hay gente que tiene ya hay más conocimientos, hay un respeto grande ahí, uno no entra a la casa del rabino a ver la casa del rabino así como, no. Entonces, les decía, uno se expone a veces a situaciones que después dice: ay Dios mío, pero ¿por qué hay gente que está hablando de mí? O porque hay envidia. Bueno, hay que está hablando porque vino una gente, vio algo y después lo comentó con ese. Y ese se lo comentó al otro y el otro y el otro. Y cuando viene a ver, tiene a un montón de gente hablando de usted. Y después le están proyectando todo ese pensamiento a usted. Y empieza gente a hablar y chismear y hablar. Y eso se va a manifestar en la vida de uno. Que si antes todo le salía bien, ahora empieza a haber bloqueo, que comienza a haber situaciones que se dan, pero a media. Si se inicia un proyecto, se cae. Y es que es todo por la lengua de uno mismo a veces, que todo lo dice, todo lo muestra. Uno se está haciendo eh, vulnerable. Y vuelvo a decir, póngase bravo quien se ponga. Al final cada cual es responsable de sus acciones y nadie al final aquí le da a nadie nada. Uno tiene que superarse uno, trabajar uno, ganarse las cosas uno. Entonces no es asunto de nadie. Ahorrémonos problemas, les decía, no reveles todos sus secretos a todo el mundo, porque a veces hasta familiares es un problema, porque igual también hay envidias, hay celos, hay cosas. Y en el mundo espiritual, igual, uno nunca puede revelar todo lo que sabe. Mejor que la gente piensa que es ignorante. Y si te preguntan algo, siempre tengo, esto lo he tenido claro desde niño igual, si le preguntan algo a uno, hablar solo lo suficiente, nunca hablar más allá lo que no te han preguntado. Si le preguntan algo a uno, uno puede dar una respuesta así como que sí o no, porque uno también tiene que ver la intención de la persona. Y eventualmente uno llega a leer a la persona y saber qué quiere saber, qué anda buscando. Y a ese tipo de personas se le dice o no sé, o se le da una respuesta media, y no importa si piensa que sabe o no sabe. Mejor, como le decía, estar callado y pasar por como alguien que no sabe, pasar por tonto, hacerse el despistado, como dice el refrán, que la persona después use la información o lo que sea contra uno. La vida privada de uno tiene que protegerla mucho. No le corresponde a nadie estar inmiscuido en la vida privada de nadie. Porque otra vez después son los problemas, después son las situaciones que se manifiestan en una persona y uno mismo es el que le dio entrada a eso. Después la gente anda corriendo y diciendo: maestro, me están haciendo brujerías, o hay fulanito y el otro, ¿y por qué tengo este problema si yo oro? No, no es brujería, no es situación, es la misma persona que creó una acción y desencadenó una reacción. Entonces uno tiene que aprender a no hablar demasiado, no revelar todas las cosas a todo el mundo. Y le decían, a una amistad no es de un día, las amistades se cultivan con los años. Lo mismo que uno tampoco anda hurgando en la privacidad de los demás, que no debería ser, también tiene que proteger la privacidad de uno. E ir cortando amistades, familiares, quien sea que no vibre con este pensamiento,
gente que no se están cultivando, gente que están en otro mundo, eso tiene uno que limitarlo, porque eso todo lo que trae es problemas, atrasos, malas energías y un montón de situaciones que uno tiene que ahorrarse. Pero lo más importante es ser juicioso, ser limitado. No tiene uno que revelar todos los secretos a todo el mundo, porque no todo el mundo, no es asunto de nadie, la privacidad de cada cual. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, deseándoles siempre muchas bendiciones, que Hashem les bendiga mucho, que Kadosh Baruj Hu les bendiga, muchas bendiciones para todos. Déjenme sus comentarios al respecto, sería interesante también leerlos. Shalom y bendiciones.